Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno, de esta época ruidosa, bulliciosa, no te asustes. Producciones Siglo presenta Espacio Cultural de la Asociación Uruguaya de Escritores. Esto es arte. No eres más que un espectador asombrado. Estamos al aire en Esto es Arte, 88.7 FM Radio Ciudadela. AUDE les da la bienvenida en este espacio de comunicación por medio del cual les hacemos llegar esta propuesta con contenidos de la cultura nacional. Mi nombre es Daniel Fernández Corsch y junto a la periodista Anisa Todaro los acompañaremos en los próximos 60 minutos, recordando a una celebridad por semana y distinguiendo a nuestros poetas, narradores, actores y músicos involucrados en el arte actual contemporáneo. En la cabina de control nos acompaña el destacado, el inigualable, Roberto Lagarde, nominado para los premios El Conductor de Oro. No te asustes. ¿Qué tal, Nisa? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, muy bien. En otro programa compartiendo contigo de Esto es Arte. Muy Y hoy bien. tenemos lindo programa, ¿no? Sí. Con mucha información. Además hay algo especial que pronto vamos a revelar. Es verdad. Bien, Roberto, nos disponemos entonces a soltar amarras y a cruzar. Bien, amigos, zarpamos desde el 88.7 FM Radio Ciudadela en Esto es Arte. Así comenzamos la travesía. Y bueno, recordamos como siempre que nuestro puerto literario es en el Ateneo de Montevideo, el sitio donde nos reunimos para celebrar distintas actividades, como ser... ¿cuándo nos reunimos primero, Nisa? ¿Los Los segundos? segundos y cuartos miércoles de cada mes. De cada mes. La página web Es auduruguay.weebly.com y como les digo siempre, Weebly es www.ly. el correo electrónico para aquellos que nos quieran hacer llegar sus propuestas. Asociación Uruguaya de Escritores @gmail.com. Muy bien. ¿Y qué divulgamos entonces, Nisa, nosotros por aquí? Presentaciones de libros, Concursos literarios, exposiciones, talleres literarios, actuaciones musicales y poéticas, homenajes, viajes turísticos, literarios, culturales, cuando los hay, ¿no? cuando los hay. Ahí está. Bien, entonces vamos derecho ahora a los anuncios, que es lo que indica la bitácora de a bordo. Vamos a los anuncios, Daniel. Continuamos anunciando estos dos concursos. Es el de Perú, Concurso Internacional de Poesía y Cuento 2018. Es de la revista hispanoamericana El Parnaso del Nuevo Mundo, 9ª edición, Viva la Paz Mundial. Abierto para todos los literatos que quieran participar de cualquier parte del mundo. Eso sí, deben estar escritos en español. La admisión de las obras ya comenzó y vence el 31 de diciembre. Y tenemos también el Certamen Nacional de Poesía Abel Soria 2018. El plazo de recepción de los trabajos es hasta el 10 de enero del 2019. Este concurso es en San José de Mayo y las bases están disponibles en nuestra página web, auduruguay.weebly.com. Ahora tengo una invitación que ya fue anunciada en programas anteriores, Daniel. Ediciones Botella al Mar invita a participar del nuevo libro Cuentos de Navidad. Entren a nuestra página web y ahí se encuentran las bases para participar de este fantástico proyecto. Por otra parte, lo que ya habíamos anunciado, que el 29 de noviembre se inauguró en el Solís la exposición de los 7 pecados capitales a cargo del escultor Ramón Cuadra. La expresión de este artista recupera en cabezas distorsionadas por las consecuencias de cada uno de los 7 pecados capitales. Esto es impresionante. Esta muestra culmina el 28 de febrero del 2019, así que tienen tiempo para no perderse esta exposición que será un deleite para el público. A ver, Daniel, contame un poquito de la escritora Lia Sheng, nacida en Juan Lacase, que escribe y publica para adultos, pero la literatura infantil, como dice ella, le ha permitido andar de visita en el mundo de la infancia. Presentaste en Tinta de Escritores su nuevo libro, La Turbonada. Contanos un poquitito de qué se trata, un poquito nomás, brevemente. Bien, así es. Además es un libro que sacó primer premio narrativa en el MEC. La Turbonada es una novela para adolescentes que trata sobre la problemática de un joven de 13 años que se encuentra en un momento de su vida crítico, como muchos pueden pasar por ese momento, que es cuando se ve enfrentado a que tiene muchísimas materias para examen.
y estaba en ese momento en que si las daba o no las daba, porque, claro, lo que Lía resalta allí es justamente la rebeldía del adolescente. Y bueno, y el escenario que está planteado es cuando los padres deciden irse de viaje y él queda solo en la casa. Pero queda solo en un momento muy particular porque, bueno, se ve envuelto en una turbonada que azota la ciudad y queda sin luz, queda sin internet, sin los elementos que acostumbran hoy los jóvenes tener a mano para poder comunicarse. Me contestaste lo que te iba a preguntar, el título, ¿qué significaba ese título, la turbonada? Claro, porque él sufre una turbonada en todos sentidos, ¿no? En lo que está viviendo en ese momento de su vida y como agente externo climático que necesariamente le corta a posibilidades que no tenía planeadas. Pero bueno, todo eso lo conduce a encontrar una salida diferente y a ver la vida de otra manera, además. Muy lindo se ve que ese buen libro tema el de Lía Schenk. Sí. Sí, bien tratado además, muy bien tratado. Bueno, me alegro que hayan disfrutado de un momento lindo de esta presentación que hizo Lía Schenk hace poquito. Hace poquito. Bueno, otro tema son las editoriales que se han acercado a AUDE para ofrecernos sus propuestas de trabajo. Editorial Rumbo brinda su experiencia a los escritores asociados a nuestra institución con un descuento de un 15% en los presupuestos emitidos. Para obtener este beneficio, los autores deberán presentar una nota de AUDE que los respalde. Como ya les informamos en otros programas, tenemos la nueva editorial Moadencroft Ediciones, que tiene como objetivo publicar las obras de cada autor con clase para que el libro atrape al lector. Cuenta con editores profesionales. Bueno, hasta ahí van los anuncios, Daniel. Muy bien. Hoy emitimos parte de lo que tenemos planeado siempre como introducción, pero es por el abundante material que tenemos particularmente. No obstante, quiero destacar que nada de esto sería posible sin Marta Estigarribia, sin Natalia González, sin Carlos Mazulo, y ahora, bueno, se nos unió el nuevo tesorero que es Daniel Barbiel. Así que, bueno, todos ellos, junto a nosotros, somos los que formamos parte de AUDE y sacamos adelante este programa y todos los demás eventos que desde el Ateneo se llevan adelante. Es verdad. Bueno, así que seguimos ahora con el homenaje. El homenaje, bien. El homenaje de hoy tiene una connotación especial que hablaba al principio. Se trata nada más y nada menos que de Daniel Vidart. Este homenaje trae consigo ese adicional único dentro de este ciclo particular que comenzamos este año, porque tuvimos la oportunidad de entrevistarlo personalmente, y de eso se encargó Nisa Todaro y Marta Estigarribia, que concurrieron a su hogar. Pero toda esa parte del reportaje y de ese encuentro con este gran escritor, un hombre con una vida riquísima. Bueno, todo eso es lo que nos va a contar Nisa dentro de un ratito. Mientras tanto, bueno, abordaremos la vida de Vidart desde lo conocido para todos, pero de todas maneras intentaré darle un vuelco diferente para ir por otros caminos, porque la obra de él es enorme, ¿no? Así que bueno, hablamos de Daniel Darío Vidart Barzábal, nacido en Paysandú un 7 de octubre de 1920. Es antropólogo, estudió Derecho, desde hace muchos años ha estado vinculado a diferentes organizaciones culturales, como lo ha sido AUDE mismo, también el SODRE, desde el año 2009, es miembro de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, también ha estado involucrado con la UNESCO como consejero regional de Educación Ambiental para Latinoamérica y el Caribe también. Daniel Vidart viene al mundo en 1920, los años locos, un periodo de continua transformación en lo político en nuestro país. Tal es así que este periodo, aún en Uruguay, se hallaba dentro del proceso de construcción del sistema democrático. Estaban trabajando para sacar adelante un nuevo régimen que abrió las puertas a un electorado más amplio, permitiendo el ingreso al sufragio de otros partidos menores, como fue la Unión Cívica, el Partido Socialista y a partir de 1922 el Partido Comunista. Se trabajó mucho entonces
por la credibilidad del proceso cívico, dado que en los periodos anteriores habían resultados muy dudosos. En el mundo también finalizaba en aquel entonces la Primera Guerra Mundial. El Imperio Ruso se convertiría en la Unión Soviética, Japón se volvía expansionista, conquistando Corea y ocupando distintos regiones de China, y también reclamaba más territorio en Asia. Asimismo, también las dictaduras se expandían por el sur de Europa, Mussolini en Italia, Salazar en Portugal, Alejandro I en Yugoslavia. Pero no todo era tragedia y preocupaciones. En esa época hubo un resurgimiento del jazz y del tango, y también del charleston. Entre 1923 y 1929 resurge la conocida modista Coco Chanel, quien impone las primeras minifaldas, el corte de pelo la garzón, o sea, lo muchacho. Pero todo esto que estoy diciendo tiene un sentido, así que ténganme un poco de paciencia. Con ello viene aquello que fue el liberalismo sexual, tema que plantea también la antropóloga Margaret Mead. Comienza en esos años una increíble transformación social en donde los varones afeitan las populares barbas y comienzan a lucir sus rostros afeitados. Las mujeres comienzan a fumar y también a masticar tabaco en algunos casos. Cambia la arquitectura y se desarrolla lo que se conoce como Art Deco, estética que aún se encuentra en nuestro país. En pintura y escultura comienza una serie de cambios y emerge el arte figurativo, distorsionado, como el rayonismo, el constructivismo, el cubismo, el surrealismo, etc. Dentro de ese mágico marco de transformaciones es que llega Daniel Vidart, y como antropólogo se suma al estudio del comportamiento humano. Todo esto que he estado contando es para, de alguna manera, demostrar cómo Daniel Vidart se ha involucrado con muchos de estos temas, pero particularmente de otros relacionados también con la condición humana, los antiguos habitantes de nuestro territorio y las conquistas de América. Daniel Vidart ha publicado muchas obras, pero yo voy a nombrar algunas nada más. Por ejemplo, Sociología Rural en 1960, Los pueblos prehistóricos del territorio uruguayo en 1965, Caballos y jinetes, 1967, El tango y su mundo, 1967. Por eso yo hoy hablaba del tango, del charleston, del jazz. Son todos temas que Daniel, como antropólogo, se ha vinculado y ha trabajado para esto. También en 1970 publica El legado de los inmigrantes. En 1996, El mundo de los charrúas. Luego hay una trilogía, se llama La trama de la identidad nacional. Entonces en el primer tomo escribe sobre los indios, negros y gauchos. En el segundo, el diálogo ciudad se llama. Y en el año 2000 el tercer tomo se llama El espíritu criollo. Luego publica Tiempo de Navidad, una antropología de la fiesta, del año 2009. En el año 2013 publica Tiempo de Carnaval, y en el 2014 Marihuana, la flor del cáñamo. Todos estos temas están vinculados a lo que dije anteriormente y otras cosas que ustedes van a descubrir en este programa. También ha recibido numerosos premios, como el Morsoli, el Bartolomé Hidalgo, también el doctorado honoris causa de la Universidad de la República y el Gran Premio Nacional de la Labor Intelectual. Otro libro que ha publicado Daniel Vidart sobre los intereses que vinculan al ser humano con su cultura es Cuerpo vestido, cuerpo desvestido, antropología de la ropa interior femenina. Por eso hoy mencioné lo del pelo corto a la garzón, por eso nombré a Coco Chanel. Este escrito fue en coautoría con Anabel Aloy. En este trabajo, ambos escritores e investigadores indagan sobre los vaivenes de la ropa interior femenina a lo largo de la historia, centrados sobre el rol de la mujer en la sociedad y con los cambios que la moda ha tenido y tiene en Occidente. Esta investigación contempla la ropa interior de uso diario y la lencería
para ocasiones especiales. De esta manera se lleva al lector a considerar la situación de la mujer desde una perspectiva diferente, considerando qué cosas se tapan y cuáles se destapan. En esta obra se aborda así la sexualidad como un tema de gran importancia en la sociedad contemporánea, ahondando en tópicos como el pudor, el deseo y la seducción. Como antropólogo, Daniel Vidart resalta lo siguiente, que en el mundo del hombre o en el mundo de los humanos ocurre con la seducción todo lo contrario a como ocurre con el resto del mundo animal. En la especie humana es la mujer la que seduce, quien se prepara para conquistar, y como ejemplo pone al faisán macho cuando realiza el cortejo mostrando sus plumas de colores. Pero la especie humana ha cambiado la forma de seducir a través del tiempo y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en Francia durante el siglo XVIII, la mujer no mostraba ni la punta de los pies, pero sí lucía grandes escotes, aunque le estaba prohibido mostrar los hombros, donde se concentraba allí el deseo masculino. En el antiguo Egipto, lo más excitable para el hombre era la cabeza calva de la mujer, y el pudor de la mujer en algunas sociedades del Amazonas pasa con vestirse apenas con unas fibras que le cubren el cuerpo. Vidart recuerda que cuando era muy jovencito se acercaban a los tranvías para observar cómo subían las chicas al vehículo en ese momento en el que levantaban una pierna para dejar al descubierto apenas el tobillo y así imaginar el cuerpo femenino debajo de las grandes vestimentas de la época. Al respecto, Vidart decía que en aquellos tiempos de juventud se decía que donde hay gordura hay hermosura. Sin embargo, hoy el prototipo ideal de la mujer bella es el de ser más delgada, como las modelos que hoy vemos en las pasarelas. Esto es lo que el antropólogo Daniel Vidart propone en este libro, porque lo que hoy definimos como bello, en otra época no lo fue, y lo que se cubre o se descubre se transforma en un fetiche que en definitiva tiene que ver con la sociedad de cada tiempo. No importa la cultura, porque de acuerdo a cada patrón sociocultural, el ser humano va modificando su existencia en su experiencia de vivir. Me he detenido en este libro de Daniel Vidart para salir de su obra, de su otra faceta de investigador histórico, ¿no? Que ha hecho excelentes trabajos sobre la conquista y las sociedades indígenas para mostrar la gran capacidad de este escritor e investigador que profundiza en el desarrollo humano teniendo en cuenta todas las variables y no solo algunas. Eso es lo que realmente enriquece su obra, ¿no? Cómo ha tocado temas tan distintos entre sí, sin enfocarse particularmente en uno. Daniel Vidart está casado con Alicia Castilla, una activista argentina que estuvo presa por cultivar planta de marihuana y que todos hemos conocido por televisión. Fue un caso muy, muy resonante. Daniel Vidart no fuma y su alimentación es a base de vegetales y de pescado. Pero gusta del buen vino. Como investigador sobre los efectos, consume y se preocupa por la industrialización de la marihuana solo a efectos de saber qué ocurre con esto, ¿no? Él ha probado marihuana y dice que su cuerpo contiene algún tipo de inmunidad a estos efectos, pues él no sienta absolutamente nada. No lo deprime, no lo pone charlatán, ni risueño, ni le provoca sueño. Cuenta que su organismo tiene una resistencia muy especial, pues lo han picado incluso arañas que podrían haber matado a cualquier humano, y en otras ocasiones ha sido mordido por víboras cuyo veneno es muy fuerte, pero siempre ha sobrevivido. La vida y los libros escritos por Daniel Vidart
son realmente fascinantes. Daniel Vidar ha recorrido el mundo y cuenta con tantas anécdotas que podrían formar parte de un nuevo libro. La historia ortodoxa eleva la figura de los conquistadores y sus ejércitos aparecen en los textos de estudio como los representantes de una civilización superior, de una civilización que se refirió a los antiguos pobladores de este continente como perros inmundos o idólatras abominables. Pero Daniel Vidar nos enseña la otra cara de la conquista, y eso lo vamos a ver de otra manera en este programa. Así que bueno, vamos a ir ahora al primer corte. Bárbaro, vamos. Y lo hacemos con un tema que hemos elegido a tales efectos de Andrés Calamaro, un tema que se llama Loco. Es un tema que hace alusión a la marihuana, al porro, al dejarse llevar por esta sustancia en un tiempo donde la presión a veces asfixia para algunos. Y Calamaro canta que yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Así que veremos este tema y recordamos también a Daniel Vidar con su trabajo con la marihuana. Bueno, escuchemos entonces. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. A lo mejor resulta mejor así. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. A lo mejor resulta mejor así. Que el tiempo es muy poco. Que el tiempo es muy poco. Bien, hemos vuelto del primer corte con Loco, Andrés Calamaro, y haciendo alusión a la marihuana y
y a esta realidad que también se ha sido estudiada por el antropólogo Daniel Vidart, que no ha sido el único libro, eso nos va a decir ahora Nisa en esta segunda parte, donde nos va a contar su experiencia con el encuentro con Daniel Vidart. Bueno, cómo no. Hace unos días tuvimos la dicha de conocer personalmente a un hombre de la literatura, Daniel Vidart, un hombre humilde, lúcido, con una calidez como pocos, entusiasta a la hora de narrar sus historias. Por cierto, son muchas en sus apenas 98 años. Nos recibió en su casa con un notorio cariño y nos habló de su vida, su fecunda producción de libros y el profundo sentimiento que posee por su compañera de ruta. Te cuento, Daniel, que al estar frente a una persona que tuvo tantas experiencias de vida, que vivió tantos momentos importantes, que conoció a tantos personajes que marcaron un hito en la historia uruguaya, fue una experiencia realmente maravillosa. Fue socio fundador de la Asociación Uruguaya de Escritores e integraba la comisión directiva como prosecretario. Criollo sanducero y vasco en genes y carácter redivivos, es conocido como antropólogo, escritor y periodista. Ha incursionado en los múltiples temas que antes habitaban la casa de aquellas disciplinas que en antaño se denominaban humanidades. Lo ha hecho investigando, descubriendo y creando textos publicados a partir del año 1946. No sucede lo mismo con su condición de amante de la poesía, para no decir poeta. Nadie lo considera como tal, salvo contadas excepciones de 2 o 3 críticos literarios y unos pocos amigos consagrados a este tipo de terrenal oficio. Cuando nos habla de su origen, nos dice con una sonrisa: los vascos somos duros, tienen la zona interciliar como el hombre de Neandertal. Se remonta a la fase generacional y la forma de encarar la literatura. Habla cuando se unió a la Asociación Uruguaya de Escritores, con autores de la talla de Juana de Ibarburu, Paulina Medeiros, Carlos Sabat Ercasti, Asinoe Moratorio, Juvenal Ortiz Saralegui, entre otros. Cuando se refiere a Aude, cuenta que no era un militante fundamental, que lo invitaron, pero frente a Aude, que era el pasado, los viejos, los dinosaurios, como dice él, de la poesía y la prosa, estaba la generación del 45. Cuenta además que lo tenían medio aparte, porque su tema principal era el rural, y agrega: yo nací en Paysandú, hice mi vida en el campo, hasta que a los 26 años me quedé en Montevideo. En esa época se tenía una visión muy oscura de lo que podía ser la antropología cultural, la sociología rural. Por lo tanto, lo tenían como un folclorista, comenta Vidart. Siempre tuvo mucho trabajo y se concentraba tanto en él que su actividad social se veía cada vez más reducida. Se reunía algunas veces en Aude y otras veces en la casa de Carlos Garibaldi, el director de la revista El Grillo, ejemplares que se editaron entre 1949 y 1966 y que hoy forma parte de un invaluable patrimonio cultural nacional. Esta revista brindó al público infantil una selección de textos literarios de escritores nacionales e internacionales. También ofreció páginas dedicadas al conocimiento científico y artístico. Entre sus diversos colaboradores se encontraban Serafín J. García, Jorge Chevatarov, Fernán Silva Valdés, Daniel Vidart, por supuesto, Federico Salveraglio, Verdad Rizzo de Garibaldi y Nilda Novo. La tapa de la primera edición fue realizada por Ernestina Temis Moras y se realizó una tirada de 160.000 ejemplares, Daniel. Una barbaridad. Sí. En 1947, Daniel Vidart también incursionó en la política, ocupando un cargo de secretario privado del presidente Tomás Berreta. Cuenta que tenía una piecita al lado y enfrente se encontraba la Secretaría Política. Él solo atendía a los senadores y diputados, o sea, a la gente del gobierno y al servicio exterior, y a 4 o 5 amigos de Don Tomás, como lo llamaban. Se trataba de gente que no iba a pedir, sino a conversar con el presidente, porque estaban juntos en determinadas actividades. Allí conoció a Jorge Valle, que en ese momento tenía unos 17 o 18 años.
una persona con una brillante inteligencia, y él decía, el mismo Valle, ¿no? El hombre más predictible soy yo, porque en algún momento voy a meter la pata. Esa frase le quedó grabada a Daniel Vidart y la metió a futuro, ¿no? Cuando fallece Tomás Berreta, Luis Valleverres asume la presidencia, por lo tanto Vidart queda un corto tiempo en ese cargo, ya que el presidente desempeñó su mandato en el periodo de marzo a agosto. Entonces es trasladado al Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca como secretario del ministro Luis Alberto Brause. Vidart trabajaba mucho en el ministerio y además dictaba clases, por lo tanto le quedaba poco tiempo para círculos literarios. Por otra parte, notó que en esos círculos existía mucha envidia, propensión a la soberbia, cosa que él no poseía. No pretendía ser el mejor del mundo, sino el menos malo del barrio, dice Vidart, sin ser humilde. Se define como un paisano con lecturas. Su gran tema fue el campo y la interpretación del país. Recibió, como tú ya dijiste, el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual en 2018 por el Ministerio de Educación y Cultura, que consiste en reconocer a quien se haya destacado por su excelencia, creatividad y contribución a la cultura nacional en diversas disciplinas. Recordemos que este premio también lo recibió Circe Maya, a quien homenajeamos en el programa anterior, Daniel. Lo recibió en 2015, o sea, fue la anterior escritora. La ceremonia se realizó en el Fortín de Santa Rosa, donde vive Daniel Vidart. La ministra María Julia Muñoz le regaló una ceremonia muy emotiva, donde el escritor quedó muy agradecido. En cuanto a sus obras, Vidart centró su conversación en el último libro que acaba de editar, Con el sol en la espalda, y nos explicó que el título dice mucho, significa que está en la vejez. Es una antología que comenzó a escribir a los 12 años y la culminó a los 98. En este libro, la prosa, el contexto cronológico y la memoria personal enmarcan los poemas recogidos en una antología que testimonia un empecinado afán de creación que lo ha visitado en casi toda su existencia. La poesía de la vida y la vida de la poesía se dan la mano en los 4 rumbos marcados por los capítulos que integran un haz de recuerdos, sentimientos y pensamientos en verso. Es un libro muy particular, cuenta en el momento que lo escribió, por qué lo escribió y cuándo se despertó su vocación. De alguna manera, Con el sol en la espalda, es un libro autobiográfico. Esos 4 rumbos por donde gira de este libro son, y eso lo cuenta Vidart, de mi vida en el mundo al mundo de la vida. Poema del exilio, estuvo 13 años fuera del país. Humana condicio, esta parte para Vidart es terrible. Y por último, de magos y héroes. Acá en Héroes está el poema de Artigas, que ganó el premio en 1950. Ganó un premio en 1950 porque el primer premio lo sacó Sara de Ibáñez. Daniel Vidart escribió con 12 años un soneto que solo le quedó vivo el tercer final. Escuchémoslos de la voz del escritor con la introducción de la escritora Marta Estigarribia. Roberto, ¿podrás ponernos el poema de Vidart? No conservo las versadas de aquella temprana edad, pero sí quedaron anclados en mi memoria los tercetos finales de un soneto que escribí a los 12 años. Léelos tú. Ya los sauces bohemios despeinados y vagos inclinan sobre el terso cristal de los lagos sus ramajes cansados con quietud infinita. Las ranas comienzan su ronca plegaria y en el rojo soporte de su pata estatuaria, filosófica y muda, una garza medita. También hace en su libro una crítica a la actual poesía que, según él, está descoyuntada, que no tiene un discurso lógico referido y cita como ejemplo el poema de una peruana. Según Cervantes, las cosas más sencillas son merecedoras de poesía si la poesía es buena, dice Vidart.
Su poema El arroyo, que está presente en su último libro, lo escribió cuando tenía 30 años y lo lee con un entusiasmo que es muy difícil de explicar. Escuchar del propio autor y de un autor de esta magnitud un pasaje de esta obra que lo llena de orgullo fue realmente una experiencia que difícilmente podré olvidar, Daniel. Claro que Escuchemos, por favor, El arroyo leído por Daniel Vidar. ¿De dónde vienes, arroyo, agua con cintura hermosa, saltando como un pájaro con frío? Entre los cerros brota tu camino de luz ensortijada, con pies de vidrio baja a los campos guardados por el toro, escribe lentas letras en la hierba, despierta al hombre, trabaja en los molinos, moja mi verde patria y la reparte en 4 partes, en 4 rumbos por el viento puro. Pasas a mi lado, siento tu vihuela, tu avispa, tu palabra de obrero misterioso. Escucho el susurro frugal de tu vestido. Tus dientes muerden el pecho de la tierra. Cruje el pan de los guijarros bajo el telón helado de tu prisa. El ave de la arena vuela y canta. Toda la vida cabe en tu apogeo. Y así corres y corres bajo el techo del viento. Corres enhebrando puentes, visitando a los pueblos solitarios. Corres como un tren de plata bajo la sangre triste de la luna. Corres llenos de peces, de pedazos de mundos, de máquinas azules, de sombras y de besos. Me acerco a ti y te toco. Tus aguas llevan una flor al hombro, llevan una espada mordida por la noche, llevan un Dios, un cielo, una sonrisa caída del balcón del arco iris, arroyo precursor, lengua llameante del perro del verano, agua mortal. Contigo van mis pasos hacia el mar que combate con los truenos. Qué interesante, ¿no? Escuchar a Vidar contando una poesía, ¿no? Sí, la verdad que sí. Escuchar de las voces de los autores es impresionante. A mí me llena de Sí, felicidad, además de la forma que lo contó, de la sí, forma que lo leyó. Estamos Estamos hablando que tiene, perdóname, Sí. estamos hablando que tiene 98 años. Sí, sí. No, pero además yo nunca había leído poesía de él, ¿no? O sea, no lo vinculaba Sí, tampoco. sí, Entonces cierto. me resulta impactante, ¿no? Sí, sí, sí. Para él es impactante este libro que escribió. Está orgulloso de este libro, especialmente que escribió, ¿sabes? Pero contanos un poco de ese libro. ¿Está publicado? Ese libro sí, recién está calentito ese libro, recién salió y solamente lo autopublicó, él se lo autopublicó. Y está en 3 librerías, lo tiene Libros de la Arena, El Virrey, Linarde y Rizo. Daniel Vidar dice de este libro que humildemente, que nunca lo hubiese publicado si no lo considerara aceptable, solo eso. Y además es un libro que tiene de una excelente calidad. Vos sabés que las hojas, lo tuve en mis manos, obviamente, ¿no? Son satinadas y está con una letra que es poco común en libros que tú ves por ahí. La verdad, precioso. Y está realmente muy entusiasmado con la edición de este libro. Y bueno, espero que lo vayan a comprar, ¿no? Sí. Porque bueno, acá ya lo vale la estamos pena, ¿no? Difundiendo. Daniel, para culminar, te voy a contar algo de Daniel Vidar. ¿Te acordás de aquel proyecto que data del 2014 de construir la biblioteca Daniel Vidar en el Fortín de Santa Rosa, Canelones, y que finalmente no se llevó a cabo? Bueno, el detalle no menor es
que los libros que iba a donar para esa biblioteca no eran 7.000, como salió en la prensa, Sí, sino yo que leí eso, no, además. 7.000, Sí. sino que 17.000 eran los libros. Y ya fueron donados 8.000 a la Universidad Católica y el resto se distribuirán para institutos de formación docente. La verdad que una pena que este proyecto no haya podido concretarse, ¿no? Cierto. Bueno, yo hasta ahí voy con Vidar. Tendría más, pero ¿Qué es? ¿Tenés algo más? ¿Quieres recordar? recordar. ¿Cómo los recibió? querés? ¿Cómo los No. recibió? Pues ¿sabes? Hay una cosa muy curiosa que nos pasó, que eso sí que nos dejó con Marta más que satisfechas, porque estaba recién operado de cataratas. Ah, mira. Y igual leyó, venía del médico, igual nos leyó poesía, igual nos estuvo con nosotros más de una hora haciéndole la entrevista y filmándolo. Ujú. Y nos trató con un cariño que increíble. La verdad que es un ser increíble. Qué bueno. Y bueno, y la señora que estaba presente ahí también, que se ve que se tienen un amor, que a pesar de la diferencia de edad. Y no hace mucho que están casados tampoco. No hace mucho. Mm. Otra cosa que Sí. te quería comentar, que tú hablabas del libro ese de Vidar de la marihuana. Sí. No es el único que ha escrito de alucinógenos. Contanos un poquito, ¿qué te dijo al respecto? Me dijo que es un error cuando la gente piensa que escribió ese libro particularmente de marihuana, porque él tiene otros 2 más, que como estuvo 13 años fuera del país, en exilio, estuvo en Colombia y en Paraguay. En Colombia fue la mayor parte del tiempo que estuvo. En Colombia escribió uno, pero no recuerdo el título, pero nos dijo, escribió 2 en Colombia, con respecto a... No recuerdo los títulos, eso sí, no me preguntes. Pero porque- sí, con respecto a la marihuana. Con respecto a, no a la marihuana, alucinógenos. A los Cocaína. alucinógenos. Sí. ¿Cocaína también? Cocaína Ah, también. qué interesante. Sí, la verdad que sí. Porque ha estudiado mucho sobre eso. Claro que sí. Bueno, hasta aquí voy con Bueno, Vidal. genial. Bien, ¿Tienes alguna entonces... pregunta más para hacerme, David? No, por ahora no. Vamos al segundo corte, mientras seguimos reflexionando sobre la vida de Daniel Vidart, y lo hacemos con otra canción que toca el trabajo de Daniel como antropólogo, con la mirada que Daniel también nos brinda a través de su libro, uno en particular que se llama Los muertos y sus sombras, 5 siglos de América, que es de donde yo contaba hoy que la conquista fue muy cruel, ¿no? Porque podía haber sido de otra manera, pero bueno, fue lo que fue, y con un total desprecio hacia la vida humana, innecesario también, pero bueno. Sin embargo, hubo otros actores en aquella historia, y esa versión, digamos, la vamos a escuchar ahora, una canción conocida de Pájaro Canzani, Chividón. Linda fue la vida de aquel viejo
Amigos, hemos vuelto al segundo corto y con la música de Pájaro Canzani y Chividón, que cuenta esta historia diferente sobre este loco desilusionado de la colonización. Bien, ¿cómo seguimos entonces, Nisa, ahora? ¿Cumple literarios? ¿Tenés alguno? No. Cumple literario, sí. ¿Tenés de diciembre? Bien, tenemos, sí. Vamos a... Bien. El 16 de diciembre nace en 1902 Rafael Alberti, poeta y dramaturgo español perteneciente a la generación del 27, considerado uno de los escritores más importantes de España. El 26 de diciembre, pero de 1891, nace Henry Miller, novelista estadounidense conocido por publicaciones que fueron llevadas a la pantalla, como Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Uh-huh. También otro 26 de diciembre, al igual que Henry Miller, pero de 1904 esta vez, nace un autor cubano, muy destacado en el mundo hispano y otro de los preferidos de nuestra conductora Anisa Todaro. Hablamos de, ¿quién podríamos hablar? De Alejo Carpentier, creador de El siglo de las luces. Yo me acuerdo, Anisa, en tu casa tenés una foto leyendo este libro tomada allá en el malecón de La Habana, un atardecer de 1998, sobre la avenida, esa avenida de 6 carriles, 3 en cada dirección. Sí, espectacular ese lugar, que tiene un gran parecido en cierta manera a la Rambla montevideana, ¿no? El malecón, que es es un muro famoso que tiene un largo que va de la costa norte de la ciudad hasta la bahía, de la bahía hasta el río Almendras. Fue construido entre 1901 y 1958. Y ahí vos, con el libro de Alejo Carpentier, en ese atardecer, preciosa foto. Sí, siempre me quedo colgado cuando la veo, sí. Bien, ¿cómo seguimos ahora, Nisa? El tiempo. ¿Qué te parece si hablamos del tiempo? Bien, no el tiempo de hoy. Siempre es un tiempo distinto al nuestro. Bueno, ¿querés saber hoy cuál es el tiempo y el espacio, por ejemplo, en un cuento? Vamos a tocar dos temas distintos con respecto al tiempo. A ver. Por ejemplo, en lo que corresponde al cuento, corresponde a la forma en que se disponen los acontecimientos en el interior de un relato, es decir, cómo nos va contando los acontecimientos el narrador. Ese espacio social se refiere a las características de la sociedad en donde ocurren los hechos narrados, las costumbres, la cultura, lo moral, la condición socioeconómica. Pero también está el tiempo externo o histórico, es la época donde se sitúa la narración. Eso está ahí. Pero la otra parte, por ejemplo, el escritor Arthur C. Clarke, de quien hablamos en el programa pasado, porque cumplía años, tiene un libro llamado El ojo del tiempo. Él cuenta que unos seres llamados los primeros observan la Tierra desde siempre y su existencia es ignorada por los humanos, hasta que un día entran en acción. Y en un instante dividen la Tierra en pedazos y la vuelven a armar. De esta manera, ¿qué sucede? Que todos los seres que viven en este planeta pasan a vivir en una única línea temporal. Y el mundo se convierte en un mosaico de eras, donde la prehistoria, desde la prehistoria hasta el presente, cada una se sucede simultáneamente con sus propios habitantes. ¿Qué te parece, Nisa? Parece una novela fantástica. Y con la música que te puso Roberto de fondo, más. Sí. El tiempo es algo inagotable en el pensamiento literario y en el pensamiento de todos los humanos, ¿no? Pues transcurre de forma que a veces no podemos entender. Es cierto, es cierto. Por eso hemos citado de tantas y diversas maneras todo lo que ocurre con el tiempo y lo seguiremos haciendo.
Si es que tenemos tiempo. Nos seguirá sorprendiendo entonces. Quizás, no lo sé. Bueno, ¿y cómo seguimos ahora? Tenemos algunos minutos escasos como para hacer alguna reseña o leer una poesía. ¿Qué tenemos, Nisa? Mira, yo, si tú me lo permitís, ¿tú te acordás de Alejandro García, aquella persona que yo te conté que escribía recuerdo. poesía, que Sí, había pasado por una sí, situación muy sí. difícil de salud? Totalmente. Bueno, hoy te traje un poema de él que ganó un premio, mirá vos. Bien, cuéntanos. Y te la traje para que la escucharas de la propia voz del autor. ¿Ah, sí? Bien. Alejandro García. Si Roberto nos pone... Porque lo contaba muy bien él. Ah, sí, vos sabés que esta Tiene- es preciosa. Ya me vas a decir tú. Como una fea pintura. Y respirando mis sueños voy transitando mi vida, que coleccionando heridas de ellas me siento dueño. Caminando con empeño, sin parar, siempre empujando, me encuentro a veces llorando y otras veces tan risueño. Que me dan vida los sueños y otras veces me lastiman. Mi visión se desanima si no veo la salida. Hasta que al final la luz del túnel en que transito me avisa que necesito aplacar mis locas ansias, porque no tendré ganancias si mis metas precipito. Así al final de mis años, tan solo puedo decir que he podido vivir y persiguiendo aventuras como una fea pintura que decepciona al pintor. Traté de hacerlo mejor y de nada arrepentirme. La pintura irá a un rincón. Yo tranquilo podré irme. Muy bien, ¿eh? Muy linda, Me muy gustó, linda. me ¿Sabes gustó. qué es esto? Es su vida, ¿no? Sí. Todo el transcurso de su vida. Cuenta en ese poema, en ese pequeño poema que ganó un premio y me parecía que estaba bueno que Claro lo que sí. escucháramos, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces creo que ahora, Roberto, ¿cómo estamos de...? Nos quedan poquitos minutos. ¿Quieres leer alguna poesía media Corta. como para dejar alguna versión distinta? Bueno, te voy a leer Sí, bien. Estrella Errante, de Marta Torres, Jora Juría. Hay un silencio opaco y desolado en este débil corazón herido. Hay un dolor punzante y sostenido en mi oscuro paisaje desolado. El destino ha escondido su legado desde un mundo sin sol estremecido, oprimiendo mi voz en el latido de este sueño absurdo y desvelado. Surca los cielos una estrella errante, tan fugaz y tan sola en su camino, y mirándome en ella me adivino, trashumante, sin rumbo, peregrino, de un anhelo sin fin, perseverante, tras la pena que oculta mi semblante. Muy lindo, ¿no? Muy bien, sí, me gustó. ¿Podemos saber algo sobre esta autora? Sí, ¿cómo ¿De no? dónde es? Sí. Nació en Carmelo, Colonia, Bien, en 1936. bien. Obtuvo el título de maestro de primer grado en dicha ciudad. Se trasladó a Dolores, Soriano, ejerciendo durante 20 años. Muy bien. En 1981 se radicó en Montevideo y ganó varios concursos en Argentina, Uruguay, Brasil e Italia. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, Nisa, ya vamos retornando a puerto. Así que... ahí está. Muy bien, amigos. Ha sido un gusto navegar con ustedes en estas aguas de la literatura y de los recuerdos, donde homenajeamos hoy a Daniel Vidar. Queridos amigos, hemos llegado así al final de este programa y bueno, solo en esta serie y cultura no tendremos un futuro. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias por acompañarnos una vez más en la 88.7 FM Radio Ciudadela. Hasta la próxima semana. Si en algún momento el silencio te invade,